Hola queridos amigos, esta es una nueva emisión de desarrollo personal, una emisión pensada en sacar la mejor versión de ti mismo porque tú y yo somos seres únicos y esos seres únicos que Dios creó que se caracterizan tan individualmente, pues merecemos la oportunidad de seguir siendo tan únicos como Dios nos creó. Solo que debemos cada día ir mejorando hasta sacar la mejor versión de nosotros mismos. Si gustas, ahí en la descripción de este video vas a encontrar algunos otros enlaces que te van a llevar a anteriores conferencias o charlas en las que, pues bueno, tuvimos la oportunidad de hablar sobre este tema, los comportamientos que nos controlan, cómo salir de esos comportamientos que nos controlan, ya sean los celos, ya sea un vicio, ya sea un tipo de relaciones que establezcamos. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema y vamos a ver el segundo paso, ¿no? En la charla anterior vimos el paso 1 y el paso 1 tenía que ver con ser honesto con nosotros mismos, ¿no? En este paso, en el número 2, se trata de identificar. ¿Qué vamos a identificar? Bueno, pues esto tiene que ver básicamente con identificar a la fuente, ¿no? de este tipo de comportamientos. Quiero que partamos de una lectura bíblica que está en Juan 2, 13 al 17. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Bueno, este principio empieza dándonos cuenta de que Jesús sabía que el templo necesitaba ser purificado. Y es que no se trataba simplemente de limpiarlo, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sino de que debía ser purificado. Esta es la primera vez que se deja entrever el hecho en que Jesús estaba cambiando la morada de Dios del templo físico al templo del ser humano, ¿no? Porque recordemos que para nosotros los creyentes, los que conocemos o que vemos en Cristo a nuestro Salvador, sabemos que hoy somos morada del Espíritu Santo, somos morada de Dios. Pablo desarrolló este pensamiento más tarde en 1 Corintios 3, 16 al 17. Él dice, ustedes no se acuerdan que ustedes son morada del Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta esta verdad, los templos pueden ser destruidos de muchas maneras, incluyendo, por ejemplo, tu cuerpo, mi cuerpo, puede ser destruido a través de la manipulación, del abuso, de la negligencia, del abandono causado por otros. Puede ser destruido por el vicio, puede ser destruido de muchísimas maneras. O sea, y eso es algo que conlleva este hábito que no podemos dejar, esta situación que no debe dejar. ¿Por qué una persona, por ejemplo, desarrolla una conducta autodestructiva como fumar? Bueno, radica generalmente en esto, en que en algún momento de su vida fue lastimado, manipulado, bueno, qué sé yo, para llegar a desarrollar una conducta adictiva. Porque no toda la gente, hay gente que dice, es que yo fumaba, pero yo un día dejé de fumar y apagué el cigarrillo y nunca me volví a fumar. Bueno, tú no eres un adicto, simplemente eras una persona que fumaba, pero no era una persona que dependiera del cigarrillo.
La conducta adictiva, por otra parte, es el resultado de alguna cosa que destruye nuestro templo, que nos destruye física o emocionalmente. Cuando llegamos a ser profanados a lo largo de la vida, nuestro templo también es profanado, ¿no? Y pues también necesita ser limpio, también necesita ser purificado. O sea, no solamente el templo de ladrillos y cemento era el que necesitaba ser purificado, nosotros también. Si nosotros somos profanados por alguna conducta de otros o incluso propia que nos daña, necesitamos también recibir ese proceso. Eh, y pues obviamente esto que el pasaje que leímos, nos damos cuenta que Jesús, que era el dueño del templo, porque el templo era para adorar a Dios y él era Dios. Entonces, solamente él podía limpiarlo. No podían venir sus apóstoles a limpiarlo, no fueron los sacerdotes, fue solamente Jesús. Por lo tanto, eso nos enseña que nosotros somos quienes debemos limpiar nuestro templo. ¿De acuerdo? Eso es algo que nos debe quedar bien claro. Ahora, el principio 2 de este paso, que es la identificación, implica el identificar el pecado que causó la profanación. ¿Cómo así? Jesús le dejó bien claro que por qué estaba limpiando el templo, ¿no? Le dice, ustedes están haciendo lo que no es correcto, ¿no? O sea, ustedes están contaminando mi casa, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes qué han hecho en el templo de Dios, ¿no? La mayoría de la gente que te ha herido no tiene un concepto de tu sanidad ni de tu inmenso valor. Aún es más, pueden ir por ahí creyendo que solamente te hicieron bien, que era lo que necesitabas, que era lo que te merecías. Yo una vez tuve que entrevistar a un papá de una niña que había sido abusada sexualmente por él. Y me dolió tantísimo y me pareció tan aterrador escucharlo decir, pero a ti te gustaba. Ahí estaba la niña, una niña que en ese momento tenía 14 años y que él había estado abusando desde los 6 años. Y él le dice, es que a ti te gustaba, tú te metías en mi cama. Y tú dices, ¿en serio? O sea, si una niña de 6 años se mete en la cama con el papá, no está buscando sexo, evidentemente. Está buscando el apego de su papá, el calor de su papá, pero no está buscando sexo. Claro, la persona que te hizo daño nunca se da cuenta de eso. Son pocas las personas que llegan a concientizar. Lo que pasa, por ejemplo, con un alcohólico. Un alcohólico va por la vida sin creer que le ha hecho daño a su familia. Inclusive el alcohólico puede llegar a decir, la causa de que yo sea alcohólico son ustedes y ustedes son los que me han dañado a mí. Y yo tomo porque ustedes me hacen tomar. Pero cuando entran, por ejemplo, a un programa de autoayuda como es Alcohólicos Anónimos, lo primero que se dan cuenta es el daño que ellos han hecho y reconocen el daño y entonces vienen a empezar a reconstruir la relación familiar. Pero la mayoría de gente no tiene un concepto de tu santidad ni de tu inmenso valor. Por lo tanto, necesitas ser tú el que identifique el pecado o el daño que te hicieron aquellos que profanaron tu templo. Es decir, tienes que darte cuenta de que si alguien te abandonó, con causa o sin causa, ¿no? O sea, por ejemplo, un abandono es cuando un papá se va a Estados Unidos a ganar más dinero. Eso es un tipo de abandono. Y tú en tu mente puedes decir, es que, o sea, pues era la necesidad. Pero en tu corazón tú te percibes abandonado. Y tú tienes que reconocer que ahí hubo esa situación. Cuando alguien te tocó inapropiadamente, tú tienes que darte cuenta que el problema estaba en él, ¿no? Como la famosa marcha, ¿no? No importa ni dónde estaba ni cómo vestía, ¿no? El violador es el culpable. O sea, si un hombre, porque encuentra a una mujer desnuda, la tiene que violar, entonces tiene un problema. Porque un hombre correcto, un hombre decente y un hombre más que decente, un hombre con valores, un hombre que no es abusador sexual, pues encuentra a una mujer desnuda y se quita la camisa y se la presta para que se cubra.
pero no necesariamente la va a abusar sexualmente, ¿no? Si un hombre, si un varón, si un padre de familia va por una calle oscura, llena a medianoche, encuentra una chica que está drogada y está desnuda, no tiene por qué violarla. Pero el que toca, el que mira, el que hace que lo miren, o la que hace que la miren, etcétera, ese sí causó el daño. Entonces, sí es importante que yo reconozca el daño que me hicieron otros y que lo vea como el pecado que es, ¿no? O sea, yo veo mucha gente, por ejemplo, que dice, pues es que yo tuve que trabajar desde niña, ¿no? O desde niño, y pues todo el dinero se lo daba a mi madre o a mi padre, y tú dices, ok, ¿entiendes que fuiste explotado económicamente? Y no. Y entonces ponen la carga en su esposo, en su esposa, en sus hijos, pero no pueden reconocer que su papá o su mamá pecó contra ellos. O sea, porque dice la Biblia, los hijos no atesoran para el padre. Es el padre que tiene que cumplir con la responsabilidad económica. O sea, ¿sí? Si tu hijo ganaba dinero, no era para ti, era para su sustento, y cuando mucho, porque el sustento de él era tu deber, ¿no? Y cuando un niño es explotado económicamente, pues se ha pecado contra él, ¿no? Entonces tú conoces a muchos hombres, por ejemplo, que dicen, es que yo ya estoy aburrido de trabajar para los demás, desde niño me ha tocado, pero eso no fue culpa de tu esposa o de tus hijos, es culpa de tu papá. Reconoce el pecado donde se generó, reconoce cómo se dañó. Ahora, el principio 3 dice, relaciona tu ira con esa injusticia o con ese pecado. Jesús fue capaz de relacionar su ira con la injusticia, tanto de manera verbal como física. Es decir, él dijo, esto es lo que está mal, y entonces, por tanto, actuó. Este es un punto importante a entender eh, porque tomará un acto de tu voluntad limpiar tu templo. Es decir, yo tengo que darme cuenta que soy yo el encargado de limpiar, que no es mi mamá la que me va a sanar, que no es mi esposo, que no es ni siquiera mi terapeuta, yo soy responsable. Yo como terapeuta siempre le digo, yo le asigno una tarea y usted tiene que hacerlo. Usted es el que lo hace, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo sacarte la verdad con un tirabuzón. Yo no puedo obligarte a tomar conciencia de ti mismo. Yo no puedo obligarte a que pongas las reglas. Yo ni siquiera te voy a decir qué reglas debes poner en tus relaciones. Y este fue un acto premeditado de Jesús. Entonces dice que hizo un látigo de cuerda. Es decir, él se dispuso, él tomó un tiempo para sacar esto. Entonces necesitarás tomar decisiones para darle la prioridad al tiempo de tu preparación para limpiar tu propio templo, para limpiar tu propia vida. ¿De acuerdo? O sea, siempre nosotros debemos darnos cuenta que también soy importante y que si tengo un comportamiento destructivo, no se trata de ir al comportamiento destructivo. Primero tengo que darme cuenta en dónde está su origen y a partir de ver qué fue lo que se dañó en mí y quién lo dañó, entonces prepararme para restaurarlo. Principio 4 dice, el templo fue restaurado a su orden original. Es decir, en la historia que vimos de Jesús y la purificación del templo, ofrece una imagen de la forma de sanar las heridas internas de tu templo. ¿Ok? Vamos a verlo. Solo Jesús tenía el poder primero de limpiar su propio templo y solamente tú lo tienes. ¿De acuerdo? Nadie más lo va a tener. Somos nosotros. Entonces, ¿cómo hago yo para poder ejercer ese derecho de limpiar y esa responsabilidad de limpiar mi propio templo? Para hacerlo debemos seguir varios pasos. El paso 1 es escribe una carta expresando tu ira. Es una carta emocional. Escribe una carta a esa persona que causó ese daño. Nunca se la vas a entregar, quiero dejarlo claro. Es una carta de tipo emocional. Si tú eres cristiano, no te pongas cristiano en la carta. No empieces, sí, yo te entiendo, te perdono, pobrecito tú. No.
Es una carta donde vas a decir cuánto te dolió, te ha dolido y el daño que te hizo te está haciendo eso que esa persona te hizo con las palabras que tú tienes que descargan tus emociones. Esta es una carta entonces que debe sacar los pensamientos y sentimientos de odio, disgusto, angustia, ira, etcétera, dolor que te estén causando. Esta carta, como te decía, no es una carta de perdón, no es una carta donde yo diga, sí, yo te entiendo, me hiciste daño, pero te perdono. No, todavía no viene la carta de perdón. Esto es una carta para sacar dolor, ¿sí? Ese es el momento de deshacerte de la ira, de deshacerte de ese sentimiento hostil. Y el paso número 2 es tómate un tiempo de preparación. Es decir, en la situación de Jesús, él se tomó un tiempo para hacer un látigo. Toma tú una raqueta o un bate de béisbol de plástico, un palo de escoba, y golpea fuerte un colchón, un cojín bien ponchadito y grita, ¿no? Desahógate, llora cada vez, no necesariamente cada vez que es un golpe, pero sí saca ese dolor que está allá adentro. Asegúrate de estar solo en tu casa o de establecerle a la gente, sabes que, mira, voy a hacer esto, hijo, esposo, dame chance porque necesito desahogarme, necesito sacar este enojo, ¿no? Y sácalo. O sea, yo recomiendo generalmente a las familias cuando viene una familia de terapia, les digo, busquen su rincón de la ira, hagan un rincón en la casa, si tienen, no sé, debajo de la escalera, una parte donde vayan y desahoguen. Entonces, si se quieren sentar a llorar, se sienten a llorar. O si necesitan hacer una terapia para sacar dolor, lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Lee tu carta en voz alta. ¿Ok? Después lees esta carta que le escribiste a esta persona que te ofendió y entonces ahí sí empieza a pegarle a ese cojín. Es decir, el paso 4 es expresar tu ira de manera física y verbal. Después de leer la carta, toma la raqueta o el bate, ¿no? Que hayas escogido y golpea el colchón o el cojín físicamente. Deja que toda tu dolor salga ahí. Deja que ese ofensor representado en el colchón o en el cojín reciba su merecido. Puedes gritar, puedes llorar, decirle tus secretos que te controlaron por mucho tiempo. Y eso lo puedes hacer en un tiempo entre 15 minutos y 1 hora. Y obviamente termina tu ejercicio con un ofensor a la vez y comienza a ser sano, ¿no? Ahora, para que yo pueda hacer este ejercicio, para que este ejercicio sea representativo, yo debo identificar la gente que me ha hecho daño. Yo siempre parto de decirles, este ejercicio debe partir en primer lugar con las personas significativas de nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, porque son las primeras personas que nos hacen daño, nos guste o no, sea la familia cristiana o no lo sea, pero como no somos seres humanos perfectos, la familia fue originalmente creada para proteger, pero no lo hacemos correctamente. Entonces el primer daño se recibe en la familia y después, bueno, con a veces amigos, familiares, novios, esposos, etc. Pero originalmente, tomemos la lista y yo siempre digo, hagamos una lista de perdón, a ver, qué personas te han ofendido, cómo lo han hecho y qué te han hecho sentir, para que sea la guía de su terapia de restauración. Entonces yo tengo que darme cuenta, entonces empiezo con la persona más significativa y luego me voy de ahí para abajo. Tal vez empiezo con mi papá, que tal vez siento yo que fue el que más daño me hizo, luego voy, no sé, con mis hermanos, mi mamá, luego voy con mi esposo, luego voy con el novio X, etcétera, ¿no? Y hay gente que esto le parece que es como una perdera de tiempo. Yo tengo que entender que no es así. Yo tengo que entender que cuando yo hago esto es como un proceso de limpieza. Y es mi responsabilidad. Nadie puede hacerse responsable por mí, ¿de acuerdo? Nadie. No hay nadie que pueda venir a limpiar mi templo. Yo soy responsable. Y
este trabajo no se demora un día, no se demora 2 días. Este trabajo se demora mucho tiempo. Y puede pasar, ¿qué te digo? Puede pasar meses en hacer este trabajo. Pero voy limpiándome, o sea, yo no puedo decir, voy a dejar de, supongamos, voy a dejar de fumar o voy a dejar de ser compulsivamente limpia y pensar que lo voy a hacer en un día. Para llegar a deshacer ese comportamiento, como le decía, tengo que seguir varios pasos. Lo primero es que el paso 1 es reconocer que tengo un comportamiento destructivo. El paso 2 entonces es identificar qué me llevó a ese comportamiento destructivo. Y lo hago viendo quiénes me ofendieron, cómo me ofendieron, ¿sí? ¿Qué me hicieron sentir? Y cuando yo tengo esa base, entonces escribo mi carta emocional. Y esa carta emocional es una carta donde, como les digo, expreso ese malestar, expreso ese dolor. Si tienes que colocar ahí una grosería, hazlo. No pasa nada. Nunca vas a entregar esa carta. Una vez hagas tu sesión de descarga de dolor, la rompes chiquitita, la quemas, la botas de tal manera que nadie la pueda encontrar ni relacionar contigo. Pero es necesario que entendamos que nuestro templo, es decir, mi cuerpo y mis emociones, mi alma y mi cuerpo se han lastimado con lo que otros han hecho. A veces los adictos tienen que también hacer este proceso de limpieza incluso con ellos mismos. O sea, lo hacen, se desahogan con sus papás, hacen esa terapia con sus hermanos, con sus novias, novios, etcétera. Pero a veces llega un momento en que dices, es que yo sé que yo me hice daño a mí mismo por esto, y me siento ira contra mí mismo. Ok, entonces también haces esta carta y también haces el mismo descarga emocional. Pero entendamos, o sea, nuestros comportamientos destructivos, aquellos comportamientos de los que no podemos salir. Hay gente que, como les decía en algún momento, hay gente que no deja de mentir. O sea, que no hay necesidad de que miente y resulta que, o sea, no le están diciendo a un cobrador que no están, o sea, porque no tienen dinero. Hay gente que le preguntan, ¿y qué hiciste en la vacación? No, pues me fui a pasear a no sé qué país y estuviste. ¿En serio? No había necesidad de que dijeras eso. No, pues no hice nada, estoy en mi casa descansando, no pasa nada. Nadie va a perder su estatus por haberse quedado en su casa descansando. Pero hay gente que se obsesiona y entonces siempre está mintiendo, siempre en las cosas más pequeñas. Y este es un comportamiento de orden destructivo. ¿Por qué llega a esto? Bueno, porque a alguien le dañó. Entonces, las cosas se tienen que deshacer como se hicieron. Si alguien me dañó, yo tengo que restaurarme. Yo tengo que tomar la responsabilidad. Es que yo quisiera que esa persona reconociera que me hizo daño y que viniera y me pida perdón. Aunque lo haga, no te vas a restaurar. Te restauras a partir del momento en que sacas dolor. Te restauras a partir del momento en que sacas ira, en que sacas decepción, lo que tengas que sacar. Y yo le digo a la gente, somos similares a Dios. La palabra dice eso, dice que el Señor nos hizo semejantes a Él. No somos iguales a Dios, pero nos hizo semejantes. Y hay unos valores morales que Dios nos dio, y uno de esos valores es la justicia. Entonces nuestro fuero interior necesita ver que alguien pague por lo que nos hicieron. Mientras que yo no encuentre que alguien pague, alguien o algo pague por lo que yo sufrí, que me hizo mi papá, que me hizo mi mamá, que me hizo el patrón, que me hizo quien sea, el que haya dañado o los que hayan dañado mi templo, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a estar cobrando a mí misma. Puedo comer compulsivamente y prometerme que no, que esta vez no, que voy a hacer la dieta no sé cómo, que ahora sí voy a hacer ejercicio, lo que sea, y seguir sin poder bajar de peso. ¿Por qué? Bueno, porque muy sencillamente yo estoy trabajando y estoy desarrollando un comportamiento que es agresivo contra mí mismo. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que partir de la idea real de que soy yo quien me sano a mí misma. ¿Con quién? Con la ayuda de Dios, sí, pero tengo que sacar ese dolor. Traes una bolsa llena de dolor.
que pesa muchísimo, porque se ha llenado por el daño que recibiste de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y está repleto de daño. Y está repleto de dolor. Entonces son una cantidad de dolor que sale a través de esos comportamientos dañinos que van contra mí misma. Y en lugar de limpiarme, me estoy terminando de destruir. Entonces, por eso es necesario que nos tomemos ese tiempo. Y es que mucha gente en mi vida, la que me ha hecho daño, pues con mayor razón. Si quieres, hazlo por etapas. La gente que me hizo daño en mi infancia, y me desahogo. La gente que me hizo daño en la adolescencia, y me desahogo. La gente que me hizo daño en mi adultez, y me desahogo. Pero hazlo. Jesús no dijo, a ver, Pedro, vaya a ver y mire cómo está el templo, y Juan, vaya usted, y entonces haga esto, y Mateo haga tal cosa. No. Jesús fue, se preparó un látigo, un azote, y vino y hizo él el trabajo, porque él era el encargado, él era el dueño del templo y él era el que tenía que purificar el templo. Y esa es nuestra misma situación. No podemos entregarle la purificación. Es que yo hubiera querido que mi esposo, que sabía cuánto había sufrido yo en mi juventud, yo hubiera querido que él se hubiera esmerado para... No, tu esposo no te va a sanar, tus hijos no te van a sanar, nadie te va a sanar. Tú tienes que tomar la responsabilidad de limpiar tu templo y Dios va a hacer el resto, pero empieza tú por limpiar tu templo. ¿De acuerdo? El paso número 2 en este proceso para dejar los comportamientos autodestructivos, entonces es el proceso de identificación. Y obviamente el paso 1 era decir, yo tengo la responsabilidad de esto, sí, yo tengo este comportamiento, sí, yo digo mentiras, sí, yo soy irresponsable, sí, yo como desmedidamente, sí, lo que sea. El comportamiento que te está controlando, pero el paso número 2 es cómo entró ese comportamiento. Y entonces, de una vez en este paso, a medida que voy identificando este dolor y demás, pues empiezo a sanar. Porque es mi responsabilidad. Mis queridas amigas y amigos que me han escuchado, si requieres ayuda adicional al respecto, por favor no dejes de escribirme, ¿sí? Si quieres hacerlo en forma privada, en Face estoy como Yolanda Copete y puedes enviarme un inbox o puedes hacerlo a través de mi WhatsApp. Mi celular es 55 18 50 86 27. Por favor, no dudes en escribirme, con muchísimo gusto te voy a responder. En lo que pueda te voy a ayudar, pero la responsabilidad es tuya. Y sé que no estás escuchando esto por casualidad. Es porque si necesitas, hazlo para vivir mejor. Para vivir mejor. Si necesitas bajar 50 kilos de peso, de sobrepeso, pues una cifra enorme. Pero no te preocupes. No se trata de entrar en la mejor dieta. Se trata de aprender que yo tengo que dejar un comportamiento destructivo, que es que la comida me domine, para que yo pueda entonces, conjuntamente con la dieta y con el ejercicio, mantener, porque el problema no es bajar la cantidad de kilos, el problema es mantenerlos. Y si yo no cambio, por ejemplo, mi relación con la comida, de premio-castigo, entonces pues no voy a mantenerme en el peso que debo tener. Así que mis queridas amigas y amigos, esta es una invitación para que ahora en el comienzo del año te tomes el tiempo para tomar las riendas de tu sanidad. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Por favor, no olvides dejar activada tu campanita y dale ahí un me gusta a este video. Por favor, compártelo y pues estamos para servir. Así que cuando quieras y cuando gustes, contáctate conmigo. Nos vemos el próximo jueves con el paso número 3 en este proceso de dejar los comportamientos que nos controlan. Un abrazo.